Manera distinta de comenzar el programa, hoy viernes terminando esta semana, pero ahora vamos de lo divino a lo terrenal. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, preocupado y ocupándose de Venezuela, desde su perspectiva, por supuesto. En redes sociales escribía el presidente Petro: si queremos en verdad frenar el desastre humanitario del éxodo por el Darién, hay que desbloquear económicamente a Venezuela. Esto decía el presidente Petro en sus redes sociales, en su red X, anteriormente Twitter. Reacciones muchas. Voy a compartir con ustedes algunas de ellas. David Smolaki, por ejemplo, coordinador del movimiento venezolano en el exterior de la candidata a la primaria María Corina Machado, decía lo siguiente: Presidente Petro, ¿qué tal si usted intercede para que se restituyan los derechos civiles y políticos de los migrantes venezolanos y al menos 4.5 millones de desterrados podamos votar en las elecciones de 2024? Le aseguro que si eso ocurre, habrá democracia y ni un venezolano más cruzará al Darién. Agustín Antonetti, activista por los derechos humanos en Argentina. Si queremos en verdad frenar el desastre humanitario del éxodo por el Darién, hay que terminar con la dictadura en Venezuela. A Venezuela la destruyó la dictadura y el socialismo, no las sanciones. Maduro tortura y asesina personas. Usted es cómplice de ese desastre humanitario. María Teresa Velandria, en Brasil. No, señor presidente, hay que cambiar el gobierno en Venezuela a través de unas elecciones libres, limpias, democráticas, sin candidatos inhabilitados y con observación internacional. Así no solo se detendrá el flujo migratorio, sino que los venezolanos regresaremos. Eso es parte de las reacciones que usted puede ver en las redes sociales a este planteamiento del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Invité para la primera parte del programa a Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, analista político, invitado frecuente del programa. Antonio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un gran placer siempre estar en tu programa, Idania, y con tu público. El placer es nuestro. Antonio, después de leer el tuit del presidente Petro, como veías, han respondido. Escogimos algunos para compartirlos con la teleaudiencia. Tengo que entrar haciendo la misma pregunta que además yo misma me he hecho durante todo el día. ¿Los problemas de Venezuela terminarían con desbloquear económicamente, no digamos a los venezolanos o al país, las sanciones impuestas sobre el régimen particularmente? ¿Concluiría el paso de los venezolanos por el Darién? No solo por el Darién, se refiere el presidente Petro al Darién, pero ¿concluiría ese tránsito a través de la región y de otras partes del mundo? No terminarían, Idania, porque la crisis hoy en Venezuela es una crisis, si bien es cierto, influenciado por la economía, es una crisis política. El régimen de Maduro no tiene cómo resolver la crisis que hoy vive el venezolano desde el punto de vista de una economía saludable, donde regresen las empresas y tengan un marco legal que les permita poder asegurar los capitales que traigan. Por lo tanto, la crisis continuará y el venezolano seguirá sintiendo que su futuro es mejor estando afuera que estando adentro, donde hay crisis de servicios públicos, donde el costo de la vida es insoportable. No hay mayor sanción que hoy tiene el pueblo venezolano que la inflación. Es la inflación más alta del mundo. Otra vez. Entonces, esa es una sanción que tiene el pueblo venezolano. Cuando Maduro habla y Petro habla de las sanciones, es las sanciones para favorecer ¿a quién? Para favorecer al régimen de Maduro para seguir perpetuándose en el poder. ¿En qué sentido? En el sentido de que las actividades que desarrolla a través de la industria petrolera, que es la que tiene las sanciones económicas básicamente, puedan ser ingresos directos a la caja del país. Pero pongamos un ejemplo. Chevron hoy le está aportando a
PDVSA o a la caja 200 millones aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, 200 millones de dólares mensuales desde que están nuevamente produciendo y exportando el crudo venezolano. ¿Y eso en qué se ha traducido? En nada, la crisis sigue. Lo que ha hecho Maduro con esos 200 millones, que si lo multiplicamos por 7 meses o 8 meses, son 1.600 millones de dólares, básicamente se lo ha metido para poder manipular la relación Bolívar-dólar y poderla sostener, porque si no hoy el dólar estaría tranquilamente en unos 80, 90 bolívares por dólar. Entonces, lo que ha tratado de sostenerlo, y ese dinero que tiene ahí, lo usa para ello, o sea, lo usa para retener eso, porque de eso le desprendería aún más la inflación. Entonces, ¿qué ocurre? Maduro definitivamente no es parte del problema ya, no es parte de la solución. O sea, si nosotros queremos resolver la crisis política en Venezuela, Maduro definitivamente es hoy parte del problema. Ahora, Maduro es parte del problema, no de la solución. Esa frase creo que hay que quedarse con ella. Pero, ¿por qué no se entiende o por qué no lo entienden aquellos que quieren cifrar la solución básicamente en las sanciones? Sanciones que están siendo levantadas en la antesala de unas elecciones, las del 2024, que no tienen fecha, pero que se supone que son allí. No me digan que cualquier sanción que va a levantarse y que permita entrada de flujo de dinero no va a favorecer precisamente la campaña de Nicolás Maduro. Totalmente, Idania. Maduro necesita dinero para poder ser competitivos en las elecciones 24. Maduro hoy, todo lo que tenga de ingreso, lo va a utilizar para la campaña electoral. Aquello de que creamos que va a ser utilizado para mejorar la situación interna del país, estamos pensando equivocadamente, porque Maduro sabe que hoy las encuestas no le permiten volver a ganar en una elección libre, justa y competitiva, y por lo tanto está buscando aquel dicho que tenemos: chequera mata a galana hoy, porque definitivamente María Corina Machado es hoy la que lo tiene amenazado. Entonces, lo que anda buscando es cómo tener chequera para poder usarla en términos de que en compras de bolsas CLAPS, en términos de que de financiar los grupos colectivos para que tengan un control social el día de las elecciones, en términos de poder dar un pequeño aumento salarial, si es posible, porque sabe que hoy el ingreso de $5 lo está matando al pueblo venezolano de hambre. Entonces, él necesita ingresos realmente para poder utilizar y emplearlo en eso. Pero para mejorar la infraestructura no tiene cómo hacerlo, porque para resolver el problema eléctrico en Venezuela necesitas alrededor de 10.000 millones de dólares. Para poder resolver la crisis en PDVSA necesitas, si te bajas a 5 años, unos 60.000, 70.000 millones de dólares que no lo tiene en este momento. Y si te vas a otras soluciones, cuando hablamos de esas soluciones que son realmente las que te permiten mejorar la confiabilidad de poderte quedar en Venezuela, son recursos que hoy podríamos estar hablando de 100, 120.000 millones de dólares que Maduro no va a recoger en estos momentos. Es que ni siquiera le alcanzaría por las cifras que estás mencionando, pero hay 3.000 millones de dólares en activos que, según fuentes del diario El País, entrarían en circulación, porque van a ser liberados esos 3.000 millones. Recordemos que son para ayuda humanitaria. Tendría que manejarse a través de la ONU. Esto se acordó en la Mesa de Negociaciones de México. Yo quisiera, Antonio, que le explicáramos a nuestra teleaudiencia qué son esos 3.000 millones que van a servir para poco, según las cuentas que está sacando, para Maduro, pero que bien usados podrían aliviar en ayuda humanitaria. Los 3.000 millones de dólares es una alícuota que él necesita para aliviar un poco esa parte social, esa parte de decir aquí hay comida, aquí hay medicinas, ¿verdad? Y que seguro lo va a manipular. No dudemos de eso, así sea administrado por la ONU. Recuerdo la experiencia del COVID,
¿verdad? Que cuando la Organización Panamericana de la Salud tenía que implantar soluciones, Maduro fue el que ejecutó los planes con el nombre propio del Estado y no permitido que fuera como una organización internacional, porque él necesita precisamente utilizar eso para mostrar que él está dándole soluciones a la crisis del venezolano. Esos 3.000 millones le permiten, de alguna manera, si consigue en China, que es lo que yo creo que está buscando, 4.000 millones, que es lo que se conoce como una primera parte, ellos lo llaman tranche, que el de los préstamos que obtuvo Chávez en el 2008 con el fondo chino, entonces podríamos estar hablando ya de 7.000 millones de dólares. Y si rebuscamos un poco más por algunas otras partes, Maduro estaría hablando de más o menos unos 9.000 millones. ¿Eso qué quiere decir? Si Maduro necesita para hacer toda la parte de los programas sociales, las cajitas CLAPS, de pagarle a sus colectivos, entonces Maduro necesita, según mis cálculos alrededor, para poder tener una chequera matagalana, alrededor de unos 1.500 millones de dólares. Por eso decimos que esos recursos van para la campaña. ¿En qué sentido? Maduro, para poder ser competitivo, necesita eso. Si hablamos, si las elecciones, porque es muy importante cuando ponen la fecha de las elecciones, porque a partir de ahí podemos saber cuánto recurso tiene. Si vemos que ellos hablaron y salieron diciendo que iba a ser en diciembre, el 10, bueno, esos son 3, 4 meses, y si lo multiplicas por 1.500, esos son 4.500, 5.000 millones de dólares que necesitaría. Pero si nos vamos para mayo, que es otra fecha que se maneja adelantando, abril-mayo, ahí necesitaría alrededor de unos 9.000 millones de dólares, que es lo que está buscando precisamente. Sí. Y por eso está en estas gestiones. Maduro sabe que él, para poder tener una elección y consolidarse en el poder hasta el 2030, necesita dinero. Y por eso siempre, cuando se sienta con los gringos y cuando se sienta con todo el mundo, él dice, necesito que me liberen fondos. Ok. Ahora, Antonio, ¿qué le va a ofrecer a China? ¿O qué le está ofreciendo a China? ¿Qué va a seguir hipotecando de Venezuela? Los mismos barriles de petróleo que le dio Chávez. ¿Qué ocurre? El esquema de China es compra, entrega dinero, un préstamo, los préstamos de 4.000 millones se pagan en 3 años, en las anteriores, con un monto equivalente en barriles de petróleo. Hoy, Venezuela exporta a China más o menos el 60% de los barriles de petróleo. Y a Estados Unidos le está enviando más o menos el 20%. Entonces yo creo que aquí lo que están revisando es cómo acomodar. De hecho, la delegación que fue adelante fue Delcy Rodríguez, Telle Che, el presidente PDVSA, y Nicolásito, el hijo de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque ellos fueron a evaluar para poder ver si ese proyecto era real, se podía ejecutar. Por eso Maduro va ahora a buscar a firmar esos convenios en términos con la parte de ejecutiva. Ni siquiera va a Beijing, va a Chengdu, donde están reunidos precisamente por ello. Y también aquí podemos especular algo, y Dani, ese negocio, cuando estaba Tarek el Al-Sami, era manejado por Tarek los embarques a China y su grupo. Vemos ya que estos negocios van a ser manejados por Delcy Rodríguez, el hijo de Nicolás Maduro, y este otro sector. Se ve ya ahora sí la intención de traspasar esos negocios. ¿Por qué? Porque esos negocios son ilícitos por estar sancionados PDVSA hoy en día. Y por lo tanto, se tiene que manejar los ingresos de eso en negro, como se dice, porque no pueden entrar al sistema internacional, porque no es como Chevron, que está legitimado, y esos entran directamente al país. Los otros tienen que se manejar. Y por eso, allí hay una distribución de ese dinero de una manera oscura que nunca se sabe, y que sirvió para acusar a Tarek por el manejo de ellos, y que no habían ingresos acá de PDVSA, porque esos ingresos son muy difíciles de poder reportar normalmente por ser dinero negro. Antonio, termino por donde comencé. Desbloquear económicamente a Venezuela, como pide el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales, o
o como han pedido otros aliados de Maduro, ¿es la solución para los venezolanos? No es ninguna solución, es más bien condenar a los venezolanos a seguir bajo un régimen donde al final, si Petro cree que no va a seguir saliendo gente de Venezuela, si la solución política no se alcanza, veremos, Idania, en 2024 o después de las elecciones, otra vez un gran flujo de venezolanos hacia el exterior. Si hoy somos ya reconocidos que hay afuera 8 millones, podríamos estar viendo en muy corto plazo los 10, 11 millones de venezolanos migrantes haciendo el éxodo desde Venezuela, porque el problema, vuelvo a decir, es Maduro. Maduro ya no es la solución al problema que hoy viven los venezolanos. Antonio, como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Un gran placer siempre estar contigo, Idania, y todos.